Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero en el Señor que estén pasando bien. Gracias al Señor, pues nosotros estamos bastante bien, aprendiendo cada día más de la palabra, gozándonos más en el Señor, viendo su poder, viendo su misericordia, viendo su gracia, estos favores inmerecidos que el Señor nos da, de cómo nos sostiene todos los días, de cómo Él nos ama, de cómo Él nos brinda, de el solo levantarse uno en la mañana y poder respirar, el poder tener la salud, el poder disfrutar de un desayuno, el poder disfrutar de una familia, el poder tener un trabajito, el poder abrir la Biblia con libertad y exponerla con libertad, son tesoros muy grandes que nosotros tenemos y a veces no apreciamos. Hablemos de teología, pero antes, ¿qué le parece si vamos a la fuente de la teología? Vamos a nuestro Dios para que Él nos capacite, para que Él nos guíe hacia toda verdad en esta noche. Ya que vamos a abrir la Biblia, vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a compartir y espero en el Señor que Dios pueda darle una gran bendición, que el Señor pueda hablar a su corazón y que pueda enseñarnos sus verdades. A veces en algunos casos tenemos que cambiar algunas posiciones o algunos pensamientos, en otros casos se reafirman y en otros casos también se comparten. Tenemos que compartirlas con otras personas. Vamos a orar, ¿sí? ¿Me acompañan? Por favor, ¿dónde están? Dios, muchas gracias te damos por tus bendiciones, muchas gracias Dios te damos por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos da una comunión cercana con usted, Señor. Gracias Dios porque usted es muy bueno y usted nos da de su palabra, de su Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Nosotros no somos, Señor, yo no soy el Maestro, es el Espíritu Santo. Usted simplemente me utiliza como un canal, un instrumento para exponer su palabra a estos hermanos en Casa de Pan y a otros que se conectan y que están viendo esta serie de lecciones sobre Hablemos de Teología. Yo te agradezco, Señor, el hecho de que tú nos des la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque perfectamente te pudiste haber quedado sin revelar, pero te has revelado a nosotros. Gracias, mi Señor, por ser tan bueno. Y ahora llévanos a toda verdad en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Hablar de teología es fascinante, es bellísimo, ¿verdad? La teología es algo no solamente teórico, es algo muy práctico, es algo que debemos cantar, es algo que debemos enseñar, es algo que debemos vivir. No es algo solo teórico que se queda en la mente con un montón de conceptos, un montón de ideas, sino que es algo que tenemos que andar en el diario vivir. Estamos hablando sobre teología y dijimos que hay dos presuposiciones básicas, dos presuposiciones o dos aspectos que tienen que darse, que se dan por sentado a la hora de estudiar teología. La primera de esas dos presuposiciones la vimos la semana pasada, y es que para poder estudiar teología, para poder conocer mejor a Dios, en realidad esta es la teología, es el estudio de Dios, de su persona y de sus obras. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios necesitamos teología, en otras palabras. Y hablamos que hay dos verdades fundamentales y esas se deben dar por sentado en el inicio del estudio de la teología. La primera de esas verdades es que Dios existe y de eso hablamos la semana pasada. Tal vez no tan ampliamente, pero sí vamos a hablar más ampliamente cuando entremos a teología propia o cuando entremos a hablar sobre la persona de Dios. Pero Dios existe. Es la primera presuposición que tenemos que dejar bien clara. La segunda presuposición, y esa es la que nosotros vamos a darle hoy el énfasis, y quiero aclarar, ¿verdad?, que este énfasis que vamos a darle nos va a llevar una semana más o 2 semanas más, porque es importantísima para mí esta base, y es la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Y yo me atrevería a decir, la Biblia es la verdad absoluta. Ya que queremos estudiar algo con relación a Dios, algo que es tan inmensamente profundo,
que obviamente se sale de nuestras manos, se sale de nuestra comprensión, se sale de nuestro intelecto. Nosotros necesitamos una fuente fidedigna, necesitamos una fuente inerrante, necesitamos una fuente extremadamente confiable para poder estudiar dicho tema, como es el tema de Dios, como es el tema de su persona y de sus obras. Sin esta fuente confiable, si no tenemos esta fuente confiable de información, cualquier esfuerzo de nuestra parte sería totalmente en vano, ya que estaríamos estudiando conjeturas, estaríamos estudiando teorías, estaríamos estudiando equivocaciones, estaríamos estudiando mitos, estaríamos estudiando fábulas y hasta mentiras, ¿cierto? La Biblia es nuestra fuente 100% confiable, porque es la palabra inspirada y preservada por Dios mismo. Y quiero repetir esto porque es muy importante. La Biblia es nuestra fuente 100% confiable, porque es la palabra inspirada y preservada por Dios mismo. Si usted tiene dudas al respecto, y si usted ha escuchado expresiones como las siguientes, expresiones que yo puse en mi página de Facebook y también el de la página de la iglesia, expresiones tales como, ¿cómo sé yo que la Biblia es la palabra perfecta de Dios? Y expresiones como esta, es que el papel aguanta lo que se le escriba, ¿verdad? Lo que le escriban. O la Biblia está llena de errores y contradicciones. O, ¿cómo sé que a la Biblia no le faltan libros o le sobran libros? ¿Cómo sé yo? ¿Ah? O algo más o menos como, ¿y si la Biblia no es la verdad? ¿Y si este libro no es lo que dicen que es? Bueno, si usted ha escuchado estas expresiones u otras más, yo quiero invitarlo, de verdad, a que con objetividad escuche este y los siguientes estudios sobre este tema, porque son la base de todo lo que nosotros creemos en Casa de Pan, de todo lo que sigue y de todo lo que creemos en Casa de Pan. Pero como le digo, necesitamos paciencia y necesitamos objetividad. No es una cuestión subjetiva, sino objetiva. Tengo que pararme en el centro, de verdad, pedirle a Dios, Dios háblame, Señor enséñame, porque tal vez hay cosas que se van a decir que van contrarias a las que a usted le han enseñado o a las que usted ha recibido. Pero no es lo que me han enseñado, pero es que está en la Biblia. Bueno, pero la Biblia hay que saberla manejar. Dice segunda de Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y al final dice que usa bien, que traza bien, que maneja bien la palabra de verdad. No es usar la Biblia por usarla y sacar versículos fuera de su contexto, que ya lo he dicho varias veces, se convierten en un pretexto para enseñar cosas que nada que ver, o en algunos casos a veces para no prepararse e invitan a algunas personas, a algunos indoctos, a no prepararse en las Santas Escrituras, y lo que hacen es enseñar a muchas personas falsa doctrina, y esto es peligrosísimo. Ahora, con este estudio y los siguientes que tienen que ver con la palabra de Dios, yo espero lograr dos cosas. Número uno, yo quiero establecer y dejar bien claro que la Biblia es la fuente 100% confiable sobre el estudio acerca de Dios que decimos que es. ¿Ok? O sea, la Biblia es nuestra fuente 100% confiable. O sea, estamos estudiando a Dios. Este es el estudio que nos compete. Pero necesitamos un libro 100% confiable o una fuente 100% confiable. ¿Cuál es esa fuente? La Biblia. Y la segunda cosa que quiero dejar claro es que la Biblia es nuestra autoridad final. Si la Biblia es 100% confiable, si la Biblia es la palabra de Dios que dice ser, entonces la Biblia debe convertirse en nuestra autoridad final. En nuestra autoridad final. Para mí, ¿sabe? Este último punto de que la Biblia, bueno, en realidad los dos, pero el primero me lleva al segundo. Si la Biblia de verdad es la palabra de Dios y ella es 100% confiable, no hay errores, es inerrante, entonces ella se convierte en mi autoridad, se convierte en su autoridad. Es súper importante esto, porque si nosotros no creemos que la palabra de Dios es pura, es inerrante, es infalible, es palabra pura de Dios,
¿sabe? No lo vamos a conocer a Él, no lo vamos a conocer, no le vamos a creer tampoco y por ende no lo vamos a obedecer. Y entonces sí podemos vivir como nos venga en gana, porque no hay absolutos que nos guíen y no hay absolutos que moldeen nuestro carácter, nuestra familia, ni nuestra sociedad. No hay absolutos, cada uno hace, como dice la Biblia en el libro de Jueces, lo que bien le parece. Para mí esto es bueno, para mí esto es aquello, también esto es bueno. O sea, estamos viviendo en Costa Rica y en Latinoamérica, en realidad en el mundo entero, estamos viviendo así. No hay como alguien, como uno de los grandes filósofos y eruditos salió con el concepto y la filosofía de que todo es relativo y que no hay absolutos. Entonces la gente dice, pues no hay absolutos, pero en realidad sí los hay. Dios es un absoluto, la Biblia es un absoluto, Jesús es un absoluto. Y está requete comprobado eso, ese absoluto. Pero al vivir yo sin absolutos, pues yo hago lo que sea. Para mí esto es bueno, para mí aquello es bueno. Entonces vivimos sin eso y ahora nos están metiendo todo un montón de miedos de hablar claramente. Y cuando yo digo hablar claramente, hermanos, quiero decir que hay que hablar claramente pero con respeto, sin insultar, sin ofender, sin agredir. Pero si algo es incorrecto, hay que decir, pues esto es incorrecto. No es bueno, es que para mí es incorrecto, pero si usted quiere vivir así, no, la Biblia dice que es incorrecto. Y es incorrecto y punto, ¿ok? Pero es que usted cree en ese libro obsoleto, es que no hay absolutos. Claro, por eso es que viven como quieren vivir. Esto lo digo porque la Biblia, cuando usted hace lo que a usted le place, la Biblia no es nuestra autoridad final. Entonces, si la Biblia no es nuestra autoridad final, nosotros mismos llegamos a ser la autoridad final. Serán nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestra cosmovisión lo que imperará. Y por ende, eso es lo que va a regir nuestra vida. Eso es lo que va a regir la forma en que nosotros nos vamos a comportar. Por cierto, de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, cuando cada persona decide aquello que creer, que seguir y que obedecer, eso en la Biblia es considerado idolatría. ¿Por qué? Porque es la violación de los primeros 2 de los 10 mandamientos que constituyen la ley moral de Dios, que fue dada, por cierto, a todos los seres humanos. O sea, son los 2 primeros mandamientos. Nos hicimos un Dios ajeno a nuestro Dios Jehová, a nuestro Dios Yahvé, a nuestro Señor, al Altísimo. Nos hicimos un Dios ajeno. Y ese Dios soy yo, es mi intelecto, es mi capacidad, es mi forma de ver el mundo, mi cosmovisión. No solamente esto, sino que también es el deseo más profundo. Cuando yo me baso en mis criterios, cuando yo no tengo la Biblia como autoridad absoluta, cuando yo pongo en tela de duda la existencia de Dios, eso se convierte en realidad en el deseo más profundo de nuestro enemigo, el diablo, expresado en nosotros, expresado en esa forma de vivir y de hablar. El querer ser Dios no es nuevo, ¿ok? El querer ser Dios no es nuevo. Cuando optamos por dejar fuera de nuestra vida la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino y nos volvemos Dios. Y el diablo se frota las manos, ¿verdad? Viendo en nosotros ese tan grande deseo que está registrado en Isaías 14 que tenía el diablo. ¿Qué le parece si lo busca, por favor? Isaías capítulo 14. Por eso es tan delicado esto de hacer lo que a uno le place, de vivir como uno quiere, ¿verdad? De no dejar a Dios ser Dios, sino yo querer ser Dios. Que sean mis criterios, mis conceptos, mis ideologías, cuando no pongo la Biblia como un absoluto, el absoluto de mi vida. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, nos dice, Isaías 14, vea el deseo del diablo, ¿ok? Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y vea el versículo 14, y seré semejante al Altísimo. Ese era el deseo del diablo y sigue siendo el deseo del diablo. Yo seré igual, semejante al Altísimo. No se conformó con ser el sello de la belleza, el sello de la creación de Dios, sino que quiso ser Dios. Por eso es que el diablo nos infiltra con un montón de filosofías y de conceptos para que el hombre saque grandes ideas y que lo hagan Dios. Ahora, por cierto, cuando no se quiere aceptar la palabra de Dios como autoridad final, se está creyendo la misma mentira que Satanás le vendió a Eva, exactamente la misma mentira. ¿Y cuál era esa? Que podía ser Dios, que ella podía ser Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, por favor, al primer libro de la Biblia, por favor, si son tan amables. Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, 5. Dice, ¿qué le parece si vemos el versículo 4? Para tener acá una base. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, totalmente diferente a lo que Dios había dicho. Si come del árbol de la ciencia y del bien y del mal, morirás. El día que de él comieres, morirás. Pero aquí la serpiente, ¿verdad?, se interpone a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, al designio de Dios, y dice abiertamente, tajantemente, en verdad, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí yo me imagino al diablo otra vez frotándose las manos, hablando con Eva, diciéndole, no, haga lo que yo le digo y va a ser como Dios. O sea, este deseo yo que yo tengo de ser como Dios, se lo quiero transmitir a usted, Eva, para que usted sea como Él, para que usted llegue a ser como Él, igual sea, le quite el campo a Él porque eso es lo que yo quiero. Hermanos y amigos, si la Biblia no contiene las palabras puras de Dios, se da el margen que tenga errores entonces, y que en ella misma existan incoherencias, que en ella misma existan mentiras, pero esto es incongruente con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Dios no puede mentir, Dios no va a permitir que tengamos un libro con mentiras. Esto no es mitología, ¿ok? Esto aquí no me habla del fauno, esto no me habla a mí de Apolos, de Hera, de Baco, no es mitología. Lo que hay en este santo libro, y lo vamos a estar estudiando hoy, la otra semana y quizá la próxima, es palabra de Dios. Y como digo, vamos a dividir nuestro estudio de modo que abarquemos lo máximo posible de este tema, que nos llevará un par de semanas, como digo, esta y quizá un par de semanas más, porque quiero ir despacio, quiero que usted vaya asimilando los conceptos, los versículos que voy diciendo, y no es solamente un chorro de materia y después usted no se acuerda de nada o más bien se confunde. Cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué estamos diciendo con esto? O sea, ¿qué es en realidad la palabra de Dios? Cuando usted escucha, la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué entiende usted por eso? ¿Ok? Vamos a ver un par de cosas acá esta noche. La palabra de Dios, primera cosa, la palabra de Dios es el discurso, o sea, es el hablar de Dios. Esa es la primera cosa que quiero que veamos. La palabra de Dios es el discurso, o sea, es el hablar de Dios. Busque por favor Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 de su Biblia. Ya casi al final de la Biblia, por favor, casi al final de su Biblia está el libro de Hebreos. No al final, ¿verdad? Porque al final está Apocalipsis. Pero vaya hacia Hebreos capítulo 1, primer capítulo de la Carta Universal a los Hebreos. Capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Al inicio del texto dice Dios habiendo hablado.
el Señor está produciendo la palabra de Dios. El Señor mismo está, al pronunciando su palabra, está promoviendo, introduciendo su palabra. O sea, con su hablar, Dios produce su palabra. Está dando su discurso. Entonces Dios habla, esa es su palabra. Y nosotros en este libro estamos conteniendo sus palabras. No sus ideas, no sus conceptos, sino sus palabras. Ahora bien, el pasaje dice que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ¿cuáles son esas muchas veces y cuáles son esas muchas maneras por las cuales Dios ha hablado? ¿Cuáles son esas? Bueno, recuerde que cuando no había hombre, cuando no había ser humano sobre la tierra para oírle, Dios habló, Dios dijo y así estableció el mundo que conocemos. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3, por favor. Vamos a ver. Ajá. Génesis 1, 3. Estaba viendo otro versículo también que quiero que veamos ahorita. Dice Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si volvemos al libro de Hebreos, capítulo 1, ahora el versículo 3, Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por medio de su palabra que Él crea y es por medio de su palabra, ¿verdad?, que sustenta todas las cosas. Entonces, esta es una de las maneras de las que habla acá el versículo 1 y 2 de Hebreos, donde dice que Él habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres o a los patriarcas y a los profetas. Ok, vemos acá que la palabra de Dios no solamente sirve para comunicarse con sus criaturas, sino también la palabra de Dios tiene el poder de crear. Con su palabra Dios lo creó todo. La palabra de Dios, su discurso, su hablar, crea, genera y regenera lo que está muerto. Es su palabra, ¿verdad? Es su palabra la que nos da vida. Okay. Muy bien, ahora Dios también ha hablado, primero, no habiendo nada, Él habla y todo viene a ser hecho. ¿Está bien? Tengámoslo claro. Aquí empieza, ahí donde dice, en Hebreos 1:1, y Él habló de muchas maneras, en otro tiempo, habló muchas veces y de muchas maneras. Primero, no hay nada, y Él habla y todo viene a la existencia. Sea la luz, fue la luz. Todo está hecho por el poder de su palabra. Luego, ya vienen las personas. También Dios, una segunda forma, es que Dios ha hablado con ciertas personas. Por favor, esto es importante entenderlo, no con todos, porque a veces cuando la gente hablamos de sueños, visiones, ¿verdad? De sueños y visiones, la gente dice, sí, a todo el mundo se le hablaba en el Antiguo Testamento con sueños y visiones. No a todo el mundo se le hablaba con sueños y visiones. A unos cuantos se les hablaba en otro tiempo con visiones y por medio de sueños. Entonces, primero no había nada, Dios habla y todo es hecho. Luego viene, ya están los seres humanos acá, entonces Dios les habla por medio de sueños y visiones. La palabra de Dios llegaba a ciertas personas en visiones, en sueños, y cuando Dios le aparecía a ellos, a veces mientras dormían o a veces cuando estaban inconscientes. Por ejemplo, recuerda a Pedro. Pedro tuvo un éxtasis allá en el libro de Hechos, capítulo 10. No vamos a buscarlo ahora, pero le doy la referencia. Allá en Hechos, capítulo 10, Pedro está ahí en la azotea, tiene hambre, un buen cristiano el hombre, tenía hambre y entra en un éxtasis porque ve un lienzo que baja del cielo, o sea, tiene una visión en ese momento.
¿ok? Dios le habla a Pedro en una visión y le está transmitiendo una tremenda verdad espiritual, una tremenda verdad doctrinal que luego él llega a comprender más adelante, ¿ok? Entonces Pedro en este éxtasis ve la visión del gran lienzo que encontramos ahí en Hechos capítulo 10. Ahora vamos a números, ¿qué le parece por favor? Vamos a números para que veamos el fundamento bíblico de esto de los sueños y visiones. Números capítulo 12, números el capítulo 12, versículo 6. Números capítulo 12, verso 6, por favor. Dice así Números 12, 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Ok? Ahora, ¿sabe? Durante los días de Job, Job era contemporáneo de Abraham. Recuerde que la Biblia no está escrita en orden cronológico. El primer libro, el libro más antiguo de la Biblia no es el Génesis. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Job fue contemporáneo de Abraham. Entonces, más o menos, uno podría decir que tenemos los capítulos 1 al 11 y cuando ahí aparece el capítulo 12, que es el llamamiento de Abraham, por ahí más o menos debería entrar el libro de Job, cronológicamente hablando. ¿Ok? Ahora, durante los días de Job, quien era, repito, contemporáneo de Abraham, parece que este tipo de comunicación entre Dios y los hombres era bastante común. Esta forma de hablar por medio de sueños y de visiones, aparentemente en este tiempo era así. ¿Cómo lo sé yo? Vamos a Job, por favor. Vamos al libro de Job. Antes del libro de Salmos está el libro de Job. Búsquelo, por favor. Y busque el capítulo 4. Job capítulo 4, por favor. Job capítulo 4, versículos 12 al 17. Job 4, 12. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas. ¿Ok? Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, aparentemente, en el tiempo de Job, esto era muy común. Bueno, entonces, no había nada, Dios habla, todo es hecho, y Él sostiene todo con el poder de su palabra. Luego llegan los seres humanos y empiezan a poblar la tierra. Dios les habla al principio, repito, estoy hablando del tiempo de los patriarcas, Dios les habla con sueños y visiones. ¿Ok? Bien, ahora, luego viene otra manera. Dios también ha hablado a los hombres usando la boca de los mismos hombres, o sea, de los profetas. Nosotros vemos en la Santa Escritura aquellos hombres que decían, así dice Jehová, o sea, no, este es el mensaje de Joel, este es el mensaje que sale del corazón de Abdías, este es el mensaje de Isaías. No, ellos se paraban y decían, así dice Jehová, así dice el Señor, y ellos daban el mensaje que el Señor les había confiado a ellos para transmitir al pueblo. No era un mensaje personal, no era un mensaje individual, no era la idea, sus ideas y sus conceptos, era lo que Dios mismo les había transferido a ellos y ellos lo comunicaban a la demás gente. Ahora, al final la palabra de Dios llega a su forma escrita. O sea, con referente a los profetas, pues tenemos todo ese montón de profecías: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. Todos ellos venían con un así dice Jehová. ¿Ok? Pero luego de eso, luego de los profetas, al final nos llega la palabra de Dios de forma escrita. Nos llega la palabra de Dios de forma escrita, la Biblia. ¿Ok? Dios usa a sus santos hombres, usó a sus santos hombres para registrar sus palabras. ¿Registrarlas cómo? Registrarlas en pergaminos, en papiro, en vitela, ¿verdad? En otros elementos usados
con tinta para transmitirnos su palabra y dejarla fuertemente grabada en nuestros corazones. Antes mucho era la ley oral. El papá se lo contaba, el abuelo se lo contaba al papá, el papá al hijo, el hijo al nieto, y ahí sucesivamente iban. Pero ahora ya no tenemos, y ahí podría perderse algo, pero ahora tenemos la palabra de Dios escrita. Vea, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Mientras usted lo busque, quiero reiterar, para mí esto es muy importante porque si no, ¿qué estamos creyendo? ¿De qué estamos conversando? Podríamos tener una charla tal vez sobre cualquier otro libro, ¿verdad? Analizar cualquier otro libro, pero estamos analizando la palabra de Dios y ella es verdad. Y al ser verdad, ella tiene que ser nuestra autoridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok? ¿Y qué le parece si agregamos el 21? Por favor, el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios utiliza santos hombres para que escriban su palabra y así nosotros la tengamos. Ahora, cuando el Señor terminó de escribir la palabra de Dios, nos ha dado más revelación, ¿ok? Y a partir de ese momento, en el momento en que el Señor termina de escribir su palabra, no ha dado, y un no con mayúscula, subrayado, en negrita, ¿ok? Resaltado, no ha dado más revelación desde entonces. No ha dado. Cuando Él termina su revelación final aquí en las Sagradas Escrituras, no ha dado más revelación desde entonces. Y eso lo podemos ver, recuerda, en el pasaje inicial, en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Vamos otra vez a Hebreos 1, 1 y 2, para que estudiemos bien el pasaje. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, Él habló no habiendo nada. Él habló a los hombres por medio de sueños y visiones. Él habló a través de los santos profetas. ¿Ok? Entonces habló de muchas maneras, de muchas formas. Él habló, podemos decir también, según Salmo 19, por medio de la creación, haciendo, o sea, que por medio de las cosas invisibles podamos entender de Él, ¿verdad? ¿Ok? Dios ha hablado así. Bien, luego dice el versículo de Hebreos 1.1. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ya vimos esas muchas maneras, a los padres por los profetas en estos, ojo el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El versículo 1 dice en otro tiempo. Okay, el escritor de Hebreos, estando en el primer siglo de la era cristiana, dice en otro tiempo. Se está refiriendo al tiempo antes de ese primer siglo de la era cristiana. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos está diciendo que en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Por medio a los padres o a los patriarcas. Recuerde, Hebreos está escrito ¿a quién? A hebreos, a judíos cristianos. Entonces él cuando dice padres se está refiriendo a los patriarcas, ¿ok? A los padres de la nación de Israel. Entonces dice, Dios habló de las maneras anteriores citadas, audiblemente, por medio de sueños, visiones, por medio de profetas, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 2 dice, en estos postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días? Los días posteriores
al primer siglo, los días en que el autor de Hebreos estaba viviendo, los días poco tiempo después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al decir eso, nos da a entender que lo que dijo por medio de Jesucristo es la culminación del hablar de Dios a nosotros. Repito, Pedro, el escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos es sumamente claro, donde dice, y en los postreros días, volvamos al versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. O sea, lo que está diciendo es, la revelación que dio el Hijo es la culminación del hablar de Dios. Es el todo de la revelación de Dios. Ya no hay más revelación después de la que el Hijo nos da. Debemos llegar a esta conclusión porque la revelación dada por el Señor Jesucristo es la más grande y la más sublime de toda la revelación divina. Por tanto, es la revelación final. No es cierto. No es cierto. O sea, pongámonos a pensar un momentito. Si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, y vamos a estarlo viendo acá en teología, pero creemos que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios y Él está dando la última revelación, no hay más. No hay más revelación. O pregunto, ¿o cree usted que hay revelación más grande que la del Señor Jesucristo? Hermanos, puesto que la revelación dada por el Hijo es la más grande que Dios tiene para dar a nosotros los seres humanos, no habrá más revelación. Dios no agrega más después de la revelación de su Hijo, porque Él nos dio ya toda la revelación que necesitamos para estos postreros días. Ahora, cuando alguien dice algo como, yo tengo una revelación del Señor hoy, o yo tengo una revelación del Señor para usted hoy, vea, en realidad lo que está diciendo, tenemos que aprender a leer entre líneas, lo que está diciendo esa persona es que a Dios se le olvidó algo que decir, se le olvidó algo. O sea, Jesús, mientras estaba dando todas sus enseñanzas, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Judas, se le olvidó. Que Dios dice, y qué tirada, se me olvidó inspirar a Judas, se me olvidó inspirar a Lucas, a Juan Marcos, qué embarcada, se me olvidó inspirar a Mateo para que dijera algo. Entonces, aquí voy a agarrar a esta persona, a este hombre, a esta mujer, para darle una nueva revelación o para la iglesia de Cristo el día de hoy. O sea, literalmente estamos diciendo que a Dios se le olvidó. O sea, la persona que se pare y diga, mire, yo tengo una revelación para la iglesia el día de hoy, está diciendo, a Dios se le olvidó dar una revelación y por eso se ocupa esta persona o aquella persona. Pero ¿sabe? Esto es imposible, porque a Dios no se le olvida nada. Dios es perfecto. Además, que esto de yo tengo una revelación, Dios me habló y yo tengo una revelación, esto es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso, pastor? Porque se presta y se ha prestado. O sea, es que no es la primera vez. No son una, dos ni tres. Son un montón de casos que se ha prestado para la manipulación. Ya que no hay una base sólida para constatar eso que esa persona está diciendo. O sea, Dios me habló y Dios me dijo. Su palabra es... ¿Y cómo sé que es día de Dios? De su palabra contra la mía. Dios me habló totalmente en privado, usted ni lo vio, nadie lo vio, solamente yo lo vi. Entonces Dios dijo que hagan esto y esto y esto. O sea, eso se presta y se ha prestado. O sea, no es que es nuevo, no es que es nuevo, no es que estoy diciendo de que estoy sacando aquí algo de la manga. No, no, se ha prestado y se sigue prestando para la manipulación, para meterle miedo a la gente. Mire que si usted no va a la iglesia y el Señor viene, el Señor lo deja. Mire que si usted hace tal cosa, el Señor ya lo deja de amar. Mire que si usted no da plata, el Señor aquí, que allá, que aquí, pues un montón de cosas. Que nada que ver con la palabra de Dios, que nada que ver con un así ha dicho Jehová que está aquí en las Escrituras. Es que el Señor me reveló, que el Señor me dijo. Hermanos, es sumamente peligroso. Esta revelación dada por el Hijo de Dios nos vino primero por medio de la persona de Jesús y también por sus obras acá en la tierra. O sea, las personas, sus obras estaban constatando la palabra de Dios
El logos. ¿Recuerda usted a Juan 1:1? En el principio era el verbo, logos, la expresión, ¿verdad? La revelación. En principio era el verbo. En principio era el verbo con Dios. Tengo un montón de versículos aquí en la mente, entonces voy a leerlo para no sacar algo fuera de contexto. En Juan 1:1. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, la expresión, ¿verdad? La palabra. De hecho, si usted utiliza una versión en inglés, in the beginning was the word, fue la palabra, ¿ok? Eso es lo que significa verbo, palabra, expresión, logos en griego, ¿ok? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es esa expresión? Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, ¿verdad? Expresión fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra de Dios se hace carne, ¿ok? Esa expresión de Dios se hace carne. ¿Okay? Ese verbo de Dios se hace carne en Jesús. Entonces, en Jesús nosotros tenemos esa palabra ya no escrita, sino verbal. ¿Okay? Y por medio de sus obras refuerzan que Él viene de Dios. Ahora, esa revelación nosotros la encontramos en los 4 evangelios y en la primera parte del primer capítulo del libro de Hechos. Ahora, luego Jesucristo termina su revelación, ¿ok? De la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Jesús muere y recuerde lo que Él dijo antes de morir. Para recordárselo, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, por favor, versículos 12 al 15. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que perdón. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ojo lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, os lo hará saber. La inspiración, soplado por Dios. Lo que Dios dice, el Espíritu Santo lo toma y lo siembra en el corazón del ser humano. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora pasemos a Juan 17, 17. Busque Juan 17, 17, téngalo ahí. ¿Ok? Mientras usted lo tiene ahí, voy a leerle nuevamente Juan 16, 13. Vea lo que dice Juan 16, 13. Usted téngame ahí Juan 17, ¿sí? Juan 16, 13, vea la correlación en la Biblia, vea la belleza de la Biblia. Por eso es que la Biblia no tiene errores. Vea lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? Puede marcar estas palabras que son claves. El Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu de verdad? ¿A qué nos guiará el Espíritu de verdad? Nos guiará a toda verdad. Nos guiará a toda verdad. ¿Ok? Juan 17, 17. Ahora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar hacia la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios que va a salir de Dios y que el Espíritu, que es el Maestro, se lo va a poner en el corazón a ciertos hombres, a santos hombres, escogidos por Él, para que Él nos lo transmitan a través de su palabra. Entonces, vemos una concatenación de ideas y de conceptos ahí. Esta revelación de Dios final la encontramos en los últimos escritos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya tenemos la revelación completa por parte del Señor para nosotros. Y por cierto, para que tengamos una idea, en el libro de la revelación de Jesucristo, ¿cuál es el libro de la revelación de Jesucristo? Ese es un libro nuevo, pastor. No, es el libro de Apocalipsis. El libro de las
revelaciones, el libro de la revelación. De hecho, en inglés, cuando usted busca el último libro de la Biblia, usted no encuentra el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Usted encuentra el libro de Revelation, ¿ok? The Revelation, las revelaciones. De hecho, Apocalipsis, que esta palabra se tomó y simplemente se españolizó para ponerla como título a nuestro libro, a nuestro último libro, Apocalipsis. De griego pasa a Apocalipsis en español, pero si nosotros agarramos esa palabra y la traducimos del griego, Apocalipsis quiere decir revelar, develar, ¿ok? Y otra serie de sinónimos. Pero aquí voy, revelar, entonces es el libro de la revelación, ¿ok? Si nosotros vamos al libro de la revelación de Jesucristo, al Apocalipsis, esa revelación final, el Señor mismo da unas palabras muy fuertes para quien agregue o quite algo de la revelación que Él nos dio. Ok, vámonos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Libro de Apocalipsis, último libro, último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, lo tienen, versículos 18 y 19. Dice Juan así, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Obviamente la advertencia directa es hacia Apocalipsis, ¿ok? Se refiere al libro de Apocalipsis. Pero, puesto que viene en el último capítulo del último libro escrito por el último apóstol, porque recuerde que Juan fue el último apóstol, que sobrevivió a todos los demás ya habían vivido. Juan ya estaba bien entrado en años, ya se cree que todos los demás habían muerto, Mateo había muerto, Pedro había muerto, etcétera, habían todos los demás apóstoles, y es el último de los apóstoles que caminaron con el Señor. Entonces, aquí tenemos al último capítulo del último libro, escrito por el último apóstol. Entonces es totalmente apropiado aplicar este pasaje a la totalidad de la Escritura. Con esta advertencia, Dios cierra tanto el libro de Apocalipsis como la Biblia en su totalidad. No debemos esperar más escritura, no debemos esperar más revelación. Yo sé que esto es muy difícil de asimilar para algunos que han estado expuestos a enseñanzas por parte de hombres y de mujeres que dicen tener revelación del Señor para la iglesia en estos días. Y que escriben y predican y enseñan con una palabra de Jehová, con una palabra de revelación, y están usando versículos, o sea, están diciendo cosas que no están escritas en este libro. Pero esto no tiene fundamento bíblico y esto teológicamente es inaceptable. Es inaceptable. Por esto, yo creo que es muy importante que tenga una mente abierta a la enseñanza. Y cuando hablo de enseñanza, no me refiero a mi enseñanza, sino me refiero a la enseñanza del Espíritu Santo a través de la Biblia, para que usted pueda ser objetivo, muy objetivo en su pensamiento y quizá tenga que llegar a cambiar su forma de pensar que antes tenía, ahora guiado por el Espíritu Santo y no por lo que sus líderes le han enseñado o le están enseñando o por lo que su denominación cree, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y esto es ¿sabes? Es una regla de interpretación y es muy importante. Yo tengo que cambiar cualquier cosa, cualquier enseñanza, cualquier práctica que yo haya recibido, que yo esté practicando, que no va de acuerdo con la sana exposición de las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que yo sé que eso requiere humildad y a veces el diablo dice, ¿por qué yo tengo que cambiar si toda la vida en mi denominación o mi pastor me ha enseñado esto y esto y esto? No, no, no.
desafortunadamente muchas personas creen en estas nuevas revelaciones, pero no hay nuevas revelaciones. Dios nos reveló todo lo que acá. Ahora imagínense, aquí tenemos 66 libros recopilados en un solo tomo, 1189 capítulos. Y le digo, la mayoría de la gente en las iglesias, y espero quitar ese estigma de los miembros de Casa de Pan y de usted, mi hermano o mi hermana, que sea de otra congregación, de otra comunidad cristiana, espero quitar ese estigma, pero les soy muy honesto, la mayoría de estos 66 libros, 1189 capítulos, 31,000 y pico de versículos, la mayoría no los han leído todos. Pero sin embargo están sumamente extasiados cuando viene una revelación porque el hermano tal, la hermana tal, la pastora tal, el pastor tal, el profeta tal, el apóstol tal, da esa nueva revelación. Y la revelación que Dios nos dio la dejamos totalmente a un lado. Estamos mal, estamos patas para arriba. Perdónenle la expresión tan tica, ¿verdad? Tan del vulgo, pero es la realidad. Viene, se para uno fulano y dice, tengo revelación de Dios. ¡Oh! Y dígame una cosa, ¿usted ya leyó la revelación de Abdías? ¿Quién? ¿Usted ya entendió la revelación que tiene el profeta Oseas? ¿Sabe cuál es la aplicación que Jeremías quiere darnos a nuestros días? ¿Comprende usted lo que Ezequiel quiere decir? O Joel, o Jonás. No, pero es que el hermano tal, la hermana tal, tienen palabra fresca de Dios. No. Al decir eso, tenga mucho cuidado porque le está faltando el respeto a Dios. Le está faltando el respeto a la palabra de Dios. Yo en eso soy muy celoso. Es que Dios es lo más grande, Dios es lo más lindo, Dios es lo más bueno. ¿Cómo me atrevo yo a decir, fulano de tal tiene una palabra fresca? Y este libro es fresco. Este libro es poderoso. Aquella palabra no cambia nada porque es palabra de un hombre. O puede ser un versículo arreglado a su manera. Pero este libro sí cambia a cualquiera. Ahora, por cierto, en Judas, capítulo 1, y en realidad Judas solamente tiene un capítulo. En Judas, versículo 3, nosotros leemos, por ejemplo, leemos acerca de la fe. Ahora, cuando usted lee en Judas, acerca de la fe no se está refiriendo a esta fe de creer, ¿verdad? De que Hebreos 11.1 lo define, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, cuando en Judas se refiere a la fe, por ejemplo, cuando dice contendáis ardientemente por la fe, cuando se refiere a la fe, se está refiriendo al conjunto de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. O sea, Judas está reconociendo que todas las palabras que dijeron los santos apóstoles son la revelación final de Dios. Y por ellas tenemos que contender. Vean, busque Judas, por favor. Judas, quiero repetir. Judas solamente tiene un capítulo. ¿Okay? Judas está, ¿y dónde está Judas? Judas está antes de Apocalipsis. ¿Okay? Judas es el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3. Entonces dice ahí Judas 3, capítulo 1, verso 3. ¿Okay? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, o sea, que pelee ardientemente por la fe. ¿Ve? Cuando se refiere a fe, se está refiriendo al conjunto de las verdades que antes fueron dichas por los apóstoles. O sea, que contiendan ardientemente por esas verdades que habían sido dadas por los apóstoles, que ha sido una vez dada a los santos. Y ahora vamos al versículo 17. Siempre de Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vea, es interesante que en ese tiempo, en esos 100 años aproximadamente, vamos a decir 90 años, desde el tiempo de Cristo hasta acá, ¿verdad?
hasta incluso el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en esos 100 años no se habla de ninguna otra persona, no se habla de ningún otro individuo, de ningún hombre, de ninguna mujer que trajo una revelación aparte, sino que, por ejemplo, Judas dice, sí, contiendan, peleen, cuiden, guarden, protejan ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos. Vean, hermanos, no hay libros perdidos. No hay libros perdidos que deben formar parte de la Escritura. Tampoco hay nuevas revelaciones que son de igual autoridad a la par de la Biblia. Lo que el Señor nos dio en la Escritura, que termina en los escritos de los apóstoles de nuestro Señor, es todo lo que necesitamos. No debemos esperar más revelación de Dios porque tenemos toda la palabra de Dios. Toda la palabra que Dios quiere que tengamos en la Santa Biblia. Este libro que consta de 66 capítulos. Como digo, es muy peligroso el decir que estamos, que yo tengo una revelación de parte del Señor. Es muy peligroso, no hay una base sólida para sustentar eso. Muchas veces lo que se echa mano es y como digo, es a manipulación y por favor, hermano, yo y hermana, yo le exhorto, o sea, a que vea el cristianismo. Algunos creen de que el cristianismo es algo que se tiene que creer a ciegas. No, perdón, no. Él nos dejó este santo libro que no debemos creer a ciegas. Dios nos dio un intelecto para que nosotros pensemos. Dios nos dio un intelecto para que nosotros analicemos. De hecho, en el libro de Hechos, nosotros encontramos una iglesia, los hermanos de Berea, de que ellos escuchaban a Pablo, escuchaban la predicación de los apóstoles, y ellos se iban a su casa y analizaban y veían y buscaban e indagaban en las escrituras si estas cosas eran correctas, si estas cosas eran así. Lo que pasa es que ahora se para alguien y de repente dice tal y tal cosa, y entonces dice, qué sé yo, palabra de Dios, y todo el mundo te alabamos, Señor, y ya, es que lo dijo el hermano tal, y él es un apóstol, y él es un profeta, y ella es profetisa, y ella es, no sé, ¿verdad? Y todo el mundo, porque dice la Biblia, que dice en su debido contexto, que dice el Antiguo Testamento, que dice el Nuevo Testamento, qué dijo Jesús con relación a eso, qué dijo Pedro, qué dijo Pablo. ¿En cuál de los dos pactos principales está? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Fue algo dado para Israel o fue algo dado para la iglesia? Ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Pero la gente no, simplemente lo sacan fuera de versículos. O por ejemplo, cosas como lo siguiente. Ahora, cosas como por ejemplo lo siguiente. Llega alguien y dice, hermanos, tengo una revelación del Señor. El Señor me ha revelado que aquí en esta congregación tenemos pecado. Por favor, hermanos, usemos un poquito y por favor, si sueno irrespetuoso, me disculpa, pero a veces me da tanta tristeza ver gente que se va embaucada por estos falsos maestros. Por favor, si tenemos 5, 10, 20 personas y más, y multitudes a veces de 100, 200, 1000, 2000 personas, ¿cómo no va a haber pecado en una congregación así, con un poco de pecadores? Todos somos pecadores. Pero hermanos, tenemos pecado. Aquí en esta noche tenemos pecado. En esta noche tenemos a alguien enojado con alguien. Por favor, siempre es así. Siempre es así. Eso no es ninguna revelación. Eso no es ninguna revelación. Revelación es lo que tenemos acá en la santa palabra de Dios. Cuando llegamos a esta conclusión, ya necesitamos definir bien lo que Dios quiere decir con la palabra escritura. Porque según lo que acabamos de ver, Él nos dio su palabra en la escritura. En este tesoro precioso que sostenemos en nuestras manos. La próxima semana seguiremos adelante. Quizá usted dice, yo es que quiero un poco más de carne. Vamos a comer la carne. Pero con esto que yo he dicho, yo quisiera que se lo lleve en oración. Y cuando yo digo que no se vaya de buenas a primeras ante un maestro bíblico, lo aplico a mí mismo. Por favor, no se vaya de buenas a primeras diciendo es que el pastor Freddy dijo y el hermano Freddy debe saber. Entonces, no. Escuche, y gracias a Dios está grabado esto.
Váyase, lapicero en mano, Biblia en mano, y ahí tiene al maestro suyo que es el Espíritu Santo. No lo que le han enseñado. No, es que mi denominación lo que cree es que el hermano misionero nos enseñó, es que la hermana pastora. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia dentro de su contexto correcto? ¿Habrá más revelación de Dios? ¿O esta es toda la revelación de Dios? Con esto, con esta base, acá nos vamos a quedar. La próxima semana, si el Señor retarda su venida, vamos a ir profundizando. Profundizando. ¿Hay errores en la escritura? ¿Es de verdad toda? Vamos a seguir ahondando. Pero por ahora, quedemos acá. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ella es inerrante y yo creo que es nuestra autoridad final. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro pecado, perdona nuestra pereza a la hora de llegar a ella. Señor, por favor, ayúdame a conocerla más, para amarla más y compartirla, mi Señor. Yo te suplico que nos ayudes, Dios. Yo te suplico, mi Señor, que nos ayudes a entenderla, a asimilarla. Padre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Rápidamente algunas cositas. Mañana jueves a las 7 de la noche las mujeres tienen su semana 2 del tema que están estudiando, de diseño divino, diseño divino. Entonces, damas, ustedes que ya están en este curso de diseño divino, mañana a las 7 de la noche tienen su clase, así que vayan listas, Biblia, libro, no sé, tareas que hayan tenido que preparar, ok, vayan listas para recibir la palabra de Dios y que el Señor les ministre a ustedes. Hermanas y hermanos, este domingo 15 de agosto, y quiero avisarles de una vez a todos los que nos siguen en Facebook, este domingo 15 de agosto, el culto, el servicio, nuestra reunión, no va a ser a las 10 de la mañana, va a ser a las 9 de la mañana. Quiero reiterar, a las 9 de la mañana. Lo vamos a estar posteando, pero por aquello de que, puse los 10, ya está agarrando ya al final tal vez del mensaje. A las 9 de la mañana, este domingo 15, porque queremos tener una celebracioncita en nuestra congregación, ¿ok? Va a ser a las 9 de la mañana. Si usted va, varios ya han confirmado su presencia porque necesitamos el espacio y seguir con todos los protocolos que queremos realizar. Pero si usted quisiera, usted que nos está oyendo, quisiera acompañarnos este domingo a las 9 de la mañana, por favor mándenos un mensaje por acá para contar con usted y alistar el campo. Este domingo va a ser a las 9 de la mañana, nada más. Volveremos después en horario normal, pero este domingo a las 9 de la mañana. Así que téngalo presente. Y también la última cosa es que de este domingo en 8, el 22, vamos a empezar una serie de lecciones que se titula Viviendo Contracorriente, basado sobre el Sermón del Monte. Viviendo Contracorriente. Yo le motivo para que prepare su corazón para esto que Dios tiene para nosotros. Que el Señor lo bendiga y la bendiga a montones, que pueda descansar bien rico, bien sabroso esta noche. Si no ha cenado, pues dese una buena cenita. No se acueste de una vez, ¿verdad? Por aquello de la indigestión. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo. Una cosa que olvidé. El sábado los jóvenes tienen su reunión virtual. Los jóvenes tendrán su reunión virtual. Ahí el hermano Álvaro les estará pasando el enlace para poder estar ahí, ¿ok? Entonces, que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y que Dios guarde sus hogares.